Voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo digo que es la sesión 20, pero no estoy clara porque como tuvimos demasiadas sesiones grupales al final de los últimos días de diciembre, yo digo que estamos ahí en sesión 20, pero ya vamos a verificar con los profesores, ¿no? ¿Cuál es la sesión? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ponernos de lado como que si nosotros fuéramos el INEGI y si nosotros tuviéramos que diseñar una investigación, ¿cómo calcularíamos el tamaño de la muestra? Vamos a hacer eso y vamos a hablar también ya hacia el final de la clase un poquito sobre los lineamientos de este trabajo final que vamos a hacer. Creo que tengo algo ahí en el chat, quizás son los jajaja. Este, bueno, me están avisando que alguien tiene problemas de conexión. Están terribles los internets en general. Eh, pero bueno, vamos a ver, ojalá que se puedan conectar. Si no, bueno, esta sesión se subirá, como siempre, al el Edpuzzle el día de mañana, si todo sale bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito, un pedacito chiquitito del diseño muestral. El diseño muestral es tanto como nosotros establecer cuál es el tamaño de la muestra necesaria, pero el diseño muestral también tiene que ver con otro montón de cosas, incluso los elementos como súper, súper específicos de cómo nosotros hacemos nuestro levantamiento, ¿no? No vamos a alcanzar a ver todo eso, pero yo creo que si ustedes leen, hay bastante literatura acerca del diseño muestral y hay cursos muy específicos de muestreo. Yo siempre he querido tomar el curso que en algún momento daba Ana María Landeros, que estuvo muchos años en el INEGI, que es una muestrista muy famosa en el ámbito del INEGI, ¿no? Entonces no vamos a alcanzar a ver todo, pero sí vamos a alcanzar a ver esto del tamaño de la muestra. Hace poco di un cursito muy cortito sobre investigación cuantitativa y lo que más me preguntaban los estudiantes, o sea, ay, yo que el paradigma y que el no sé qué, yo toda emocionada en los aspectos más epistemológicos, pero los estudiantes sí era, pero ¿cómo calculo el tamaño de la muestra? ¿No? Entonces, es bien importante saber y ponernos de lado antes, ¿no? Nosotros hemos utilizado las encuestas ya tienen un tamaño, pero hoy nos ponemos de lado de que si nosotros quisiéramos hacer una encuesta, nosotros qué haríamos, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, el tamaño, esta parte del diseño muestral es como de dos partes, ¿no? Uno es el tamaño de la muestra en sí, que es un valor, es un número, pero el otro es el plan de muestreo o el diseño experimental, el procedimiento para recoger la información. Y ahí viene desde el diseño de cuestionarios hasta imagínense que ustedes le van a decir, bueno, cómo se va a establecer el número aleatorio, por ejemplo, qué tipo de muestreos existen. No nos va a alcanzar el tiempo, lastimosamente, para ver los tipos de muestreo. Rápidamente les cuento que nosotros hemos asumido a lo largo de todo este curso que nosotros tenemos un muestreo aleatorio. Eso dijimos además que era como un elemento fundamental para que nosotros pudiéramos hacer inferencia. Y realmente nosotros además nos estamos olvidando del apellido de decir que era un muestreo aleatorio simple. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos un muestreo aleatorio simple, que todas las unidades dentro de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidas en la muestra, ¿no? Pero el muestreo aleatorio simple es carísimo, ¿no? Es casi imposible de hacer, ¿no? Necesitaríamos como el listado de todas las personas, imagínense si ustedes están estudiando México, el listado de todas las personas habidas y por haber, y que entonces yo realmente, completamente aleatoriamente, seleccione a cada una de ellas para mi muestra.
Entonces eso es poco factible y en general si ustedes revisan cualquier documentación del INEGI van a oír cosas como muestreo polietápico que se oyen así como, ¿y eso qué es? Pues no se asusten, son simplemente maneras de poder recolectar las muestras de manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a hablar de dos elementos, uno que se refiere a los estratos y otro que se refiere a los conglomerados. Los estratos, ustedes van a oír que casi siempre cuando hablamos, por ejemplo, de estrato socioeconómico, y es una cosa que la verdad es que no sé si le decimos estrato, si es ahí una confluencia entre qué vino primero, si la parte estadística o la parte social después. Pero, por ejemplo, en un montón de encuestas del INEGI se dice que el estrato es el estrato socioeconómico. Entonces, ¿qué significa esto? Yo selecciono algunas variables que yo considero muy relevantes en mi población y que yo quiero que éstas queden representadas en la muestra. Y eso se hace a partir de los estratos. Entonces, a partir de los estratos, yo controlo que al menos esos elementos estén replicados en la muestra, ¿no? Entonces voy haciendo un muestreo a partir de cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, como les decía, en buena parte de las encuestas de hogares se utiliza el estrato socioeconómico. Y entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, van a oír y van a decir, bueno, es que el estrato más bajo está sobre representado, pero, o sea, tenemos claramente que nosotros al menos queremos dar cuenta de ese estrato. Otro concepto que también se utiliza muchísimo, muchísimo cuando nosotros estamos levantando información es el concepto de conglomerado. El concepto de conglomerado o clúster, en este caso, en términos de muestreo, casi siempre nos referimos a espacios geográficos, ¿no? Las encuestas no pueden ir a todos los municipios que existen en México, ¿no? Eso sería un poco loquísimo, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace un conglomerado simple, luego ya cuando se combinan hacen un montón de otras cosas, pero cuando nosotros hacemos un conglomerado simple es que se barren ciertos espacios geográficos, a veces pueden ser municipios, a veces pueden ser espacios más chiquititos. En el caso de México, el área más chiquitita es la GEB, que es la área geoestadística básica. Entonces son como pedacitos de tierra, ¿no? O sea, así como parte de, a veces es una colonia, a veces es un pedazo de una colonia, y entonces ustedes imagínense que ahí va el encuestador con su mapita, ¿no? Y ahí tiene las casitas a las que tiene que ir a tocar, y entonces, y puede barrer todos esos espacios, ¿no? Entonces eso es un muestreo por conglomerados. No se van a todas las unidades, pero a las que se barre por completo, ¿no? Y casi siempre ustedes van a ver que los muestreos en las encuestas tienen un muestreo que realmente es complejo, ¿no? Si algún día ustedes quieren también, más adelante, a ver si algún día hacemos un curso de muestreo, de aplicar las muestras complejas para utilizar las encuestas de INEGI, a ver si un día hacemos un cursito de verano o algo así, cuando tengamos tiempo y cuando vuelvan a existir, porque pues, no va, ahorita no va a haber cursos de invierno porque pues, estamos en clase. Y bueno, entonces, eso es como para contarles un poquito de en qué consiste el plan de muestreo, pero en el plan de muestreo incluso va, por ejemplo, y casi siempre todo se combina, ¿no? Entonces, hay estratos, hay conglomerados y siempre hay un elemento aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes imagínense que les voy a hacer el dibujito de la JEP, ¿no? Entonces, aquí está la JEP, ¿no? Y entonces aquí va la casita, ¿no? Aquí va la casita y entonces a lo mejor no va a barrer toda la JEP, sino que tiene que seleccionar 3 casitas de todas estas, ¿no? Y entonces en el diseño, incluso a veces vienen unas tablas de números aleatorios para que el encuestador diga, ¿en qué casita voy a empezar? ¿No? Entonces, hasta eso, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento aleatorio para que nosotros podamos hacer inferencia.
A veces es en la selección de la vivienda, y en el caso de INEGI es casi siempre eso, o bien puede ser en la selección del conglomerado o puede ser en ambos, ¿no? Entonces, todo eso del plan de muestreo, de cómo se recoge la información, es parte del diseño muestral. Ahorita ya vamos a abrir una documentación de INEGI para que ustedes vean qué es todo lo que va ahí. Y el otro elemento que tiene que ver es con el tamaño de la muestra. Nosotros vamos a ver aquí los procedimientos más sencillos de cómo establecer este tamaño de la muestra. Si ustedes revisan, por ejemplo, la documentación de INEGI, se van a dar cuenta que hay otros elementos que son considerados como la omisión de respuesta, la tasa. Hay otras cosas por las que se empieza a corregir ese tamaño de la muestra. Nosotros vamos a ver cómo calcularíamos el tamaño de la muestra si realmente, si tuviéramos un muestreo completamente aleatorio y simple, ¿no? Ya si el tamaño de muestra con otros diseños de muestreo, pues se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Y eso pues ya sería, les digo que hay cursos muy especializados de muestreo, los muestristas son muy socorridos, muy bien pagados, así que si se quieren ir por ahí, sí vale la pena invertirle a aprender muestreo. Pero nosotros vamos a ver los elementos más sencillos. Incluso el tamaño de la muestra tiene que ver también con el tipo de operaciones que yo quiero hacer con mis parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo solo quiero sacar la media o la proporción, hay ciertas fórmulas. Si yo quiero sacar la diferencia, que hasta ahí nos vamos a quedar nosotros, son otras fórmulas, pero si yo quisiera hacer cosas más complejas, las fórmulas van cambiando, ¿no? Y este tamaño de la muestra se trata de un problema de estimación estadística, porque lo que nosotros vamos a fijar hoy es el margen de error. Antes nosotros calculábamos el margen de error, ¿no? Lo que le sumábamos y le restábamos, porque ya teníamos dado el tamaño de la muestra, ¿no? Porque ya estamos haciendo la estimación. Hoy estamos como un pasito antes y entonces yo digo, yo quiero ir a campo y quiero tener este margen de error. ¿Qué muestra necesito para tener este margen de error y a este nivel de confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que vamos a necesitar acá es, perdón, comer un dulcito. Vamos a necesitar establecer ese tamaño de nuestro margen de error que voy a usar acá porque me parece que Mendenhall es bien explícito y tiene unos ejemplos bien bonitos de los tamaños de la muestra, entonces estoy utilizando ahorita toda la nomenclatura de Mendenhall. Esto está en la página 329 de Mendenhall. Y entonces, luego que una vez nosotros hemos establecido el margen de error, o sea que yo digo, voy a ir a campo, voy a tomar una muestra, voy a sacar mi X barra, ¿no? Y mi X barra, ¿cuánto se podría equivocar con respecto a mu? Entonces yo digo, o sea, obviamente sabemos que no va a ser exactamente igual, queremos que se parezca. Y nosotros vamos a decir cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a tolerar. En nivel de proporciones es como muy fácil de decir que es como el 5% lo más, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ustedes ven las encuestas que se hacen sobre, sobre todas estas cosas de votos, casi siempre es un poco más bajo, es el 3%. Entonces, por eso a veces es que dicen, es que hay empate técnico, ¿no? En las estimaciones, porque las diferencias están entre ese margen de error, ¿no? Ya en otros tipos de variables es un poco más complicado, ¿no? Porque eso dependerá de la naturaleza misma de la variable y de lo que nosotros conozcamos de esa variable. Entonces, por ejemplo, imagínense, pues si ustedes están queriendo estimar el promedio de los ingresos de los hogares, por ejemplo, eso podría ser, no sé, pues ustedes están calculando los ingresos mensuales de un hogar
pues a lo mejor yo digo, pues no me quiero equivocar si los ingresos promedio de los hogares andan por, pónganle unos 8,000 pesos, no quisiera equivocarme yo más de 500, ¿no? Pero pensémoslo así, ¿no? Pero es como muy variable y dependiendo de mi problema de investigación. Imagínense si ustedes lo que están viendo es una transferencia, o sea, alguna política pública muy específica, o sea, va a depender también del problema de investigación, ¿no? El margen de error. De ahí, nosotros vamos a poder, nosotros podemos plantearnos, ya sea desde nuestra desigualdad o lo que vamos a hacer ahorita nosotros es irnos de un solo al formulario que Mendelhall hace tan bonito. Y vamos a necesitar, o sea, hay dos elementos que vamos a seguir utilizando, que es el nivel de confianza, que es, nosotros lo vamos a establecer, ¿no? O bien, si vamos a ponernos, y hay gente que utiliza el 1.96, hay gente que incluso utiliza el 1.64, ¿no? Para un nivel de confianza del 95 o hasta el 90%. Y lo que sí vamos a necesitar también es alguna información acerca de la heterogeneidad de la población, es decir, alguna información sobre la varianza, ¿no? ¿Y esto qué significa? Como ustedes van a ver acá, acá no se alcanza a ver, me voy a ir a otro, déjenme poner acá. Ahí está, aquí sí ya se ve mejor. Este es el formulario que Mendelhall ya nos hizo el favor de sacar, que a mí me gusta, que es muy bonito. Ahí está. Y entonces, si ustedes ven, acá, para que ustedes se imaginen, es esta desigualdad. ¿Por qué es una desigualdad mayor o igual que? Porque estos son los valores mínimos, ¿no? Que ustedes necesitan para tener estos niveles de precisión y esos niveles del margen de error. Entonces, si ustedes quieren calcular el parámetro, si ustedes lo que quieren es investigar una variable cuantitativa, ustedes van a utilizar esta fórmula de acá. Entonces, va a depender del parámetro que ustedes van a estimar la operación para obtener el tamaño muestral. Como les digo, aquí esto es lo más sencillo. Hay incluso fórmulas por si ustedes quieren hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, que si yo quiero calcular en una población cuantitativa la media poblacional, lo que voy a tener es esta fórmula de acá. Que si ustedes ven esta fórmula de acá, lo único que hoy tiene de diferencia, déjenme poner mi anotación, ahí está, es que es este B que ya dijimos que era nuestro margen de error. Entonces pensemos lo que es como la mitad del intervalo de confianza. Este B es cuánto yo estoy dispuesto a equivocarme, pero esto está medido en términos de mi unidad de análisis, de la unidad de mi variable. Entonces, pensemos, ¿no? Acá, por ejemplo, el Z es un valor, por ejemplo, 1.96, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está asociado a un alfa medios que me da cierto nivel de confianza, ¿no? Pero si ustedes ven, estos elementos están al cuadrado, ¿no? Luego yo necesito multiplicarlo por la varianza, ¿sí? Esto, si ustedes ven, es sigma, no es S, porque yo estoy en un momento antes donde no he ido a campo, ¿no? Yo estoy calculando ahorita mi N, no tengo S, ¿no? Entonces yo necesito alguna información sobre la varianza, lo cual es un poco complicado, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, al inicio de las clases vimos esto de la regla empírica. Entonces nosotros veíamos que si una variable nosotros sabemos
que se comporta como una normal, sabemos que el rango de esa variable anda por ahí por las 6 desviaciones estándar, ¿no? Entonces nosotros podríamos ahí hacer alguna suposición acerca de la sigma, tomando en cuenta esos valores si nosotros tenemos datos sobre el rango, o bien, por ejemplo, si nosotros hemos hecho algún piloto, alguna gente toma los valores de las pruebas piloto para introducir ese valor de la heterogeneidad. Entonces, si ustedes ven, este es el nivel de confianza, que es el nivel de confianza sigue teniendo la misma connotación de cuando hicimos nuestro intervalo de confianza. Entonces, esto, si yo quiero más confianza, ¿no? Voy a necesitar una muestra más grande, porque está en el numerador, ¿sí? Si yo quiero tener más confiabilidad en las estimaciones que estoy haciendo, y eso lo que significa es que si yo hago los intervalos, todos los intervalos posibles, que hayan más chances de que mi estimador esté, que los intervalos asociados a mis estimadores estén cachando mi parámetro, ¿no? Y la varianza, que es una medida de la heterogeneidad, ¿no? Que si nosotros tenemos poblaciones muy heterogéneas, vamos a necesitar muestras más grandes para dar cuenta de ellas. Pensemos, por ejemplo, que si una cosa es que nosotros quisiéramos obtener como poder ver todo el arco iris, ¿no? Si yo tengo una muestra muy chiquita, capaz no veo todos los colores del arco iris, ¿no? Me quedo quizás nomás con los colores primarios, ¿no? Entonces, entre más heterogénea sea la población, voy a necesitar una muestra más grande, ¿no? Para poder hacer estimaciones más robustas. Y esta parte de acá es el valor, cuánto estoy dispuesta o dispuesto a equivocarme. Y esto está al cuadrado. Entonces, ustedes se fijan, estos valores, por ejemplo, si ustedes tienen, podrían tener, si están viendo ingresos, van a tener pesos al cuadrado y van a tener pesos al cuadrado aquí abajo. Pero como ustedes van a estar, en una fracción, pues se me van a ir los pesos al cuadrado, porque esto está en las unidades de medida de mi variable cuantitativa y esta también, ¿no? En cambio Z, pues ya sabemos que Z es un número que no tiene unidades, ¿no? Incluso el Z nosotros decíamos que era el de estandarización. Y entonces de ahí ya nos queda el número de encuestas que yo necesito realizar. Y este es un número mínimo. Si yo hago más, pues estoy bien. Y se recomienda que ustedes no se vayan a campo justitos, ¿no? Con, ay, sí, pues es que la fórmula me dijo que yo necesitaba hacer 200 cuestionarios. Ustedes solo se van con 200 cuestionarios. Porque esto, lo que estamos haciendo es un poquito lo que decía en esa diapositiva, que les decía que esto es un problema estadístico, esto es un problema matemático. A esto le tenemos que agregar todas las complicaciones que pasan en campo, ¿no? Que alguien no me conteste, que el entrevistador se equivoque todo y me traiga información no válida, ¿no? Todas esas cosas no están aquí en el tamaño de la muestra. Esto, digamos que es el tamaño mínimo de encuestas válidas que yo necesito para hacer mis estimaciones, ¿no? Entonces, veamos hoy con las proporciones. Digamos que si ustedes revisan algunos elementos, voy a borrar todos mis dibujitos. Si ustedes revisan algunos manuales de metodología, por ejemplo de Sampieri, casi siempre todos esos manuales pues no trabajan mucho con mu, no trabajan con las medias, sino que se van hacia las proporciones. ¿Y por qué? Porque hay una ventaja que nosotros podemos plantear desde el mundo de las proporciones, que es bastante válido. Nosotros podríamos tener podríamos tener alguna información acerca de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Pero esto no es necesariamente siempre, ¿no?
nosotros podemos tener un escenario donde yo digo, bueno, como en el caso de las proporciones, yo estoy clara que los valores de las proporciones pueden ir entre 0 y 1. Hay valores bien determinados. En cambio, por ejemplo, ustedes imagínense los ingresos, pues no tenemos como un intervalo tan claro, ¿no? Del mínimo y el máximo de esos valores. Y entonces, nosotros por eso, aquí si ustedes ven, Mendelholm nos pone dos, ¿cómo se llama? Dos fórmulas. Una es para cuando yo realmente tengo valores de P y Q, a lo mejor de mi prueba piloto, a lo mejor de mi, de algún histórico, a lo mejor, o sea, yo puedo tener información. Pero la ventaja que nosotros tenemos, y ahorita se lo voy a enseñar en Excel para que ustedes lo vean claramente, es que cuando nosotros tenemos P y Q, nosotros podemos plantear un escenario de máxima varianza. Nosotros sabemos, ¿no? Si ustedes incluso se fijan acá, que cuando nosotros hacemos esto de pasar el número de éxitos a proporción de éxitos, la fórmula de nuestra varianza se queda como P por Q. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ahí está, P por Q. Y entonces, como yo, ustedes, si ustedes se ponen a hacer todos los valores posibles, todas las combinaciones de los valores posibles de P y Q, van a encontrar que hay un escenario de máxima varianza. ¿Cuándo pasa ese escenario de máxima varianza? Cuando P vale igual a 0.5. Y ahorita lo vamos a ver acá. Voy a poner un Excelito por acá. Ahí sí es un Excelito de verdad. Entonces, si ustedes saben que, por ejemplo, yo tengo 0.05, vamos a empezar con ese. Como Q es función de esto, nosotros sabemos que es 1 menos 0.05, ¿no? Y que P por Q es este producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a jalar esto acá para que ustedes vean. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, y este es el valor máximo que puede asumir la varianza, dado todos los valores posibles de P y todos los valores posibles de Q. A ver, entonces dicen, no, yo no le creo a la profe, porque parece que si la P es más grande, 0.9 debería de ser más grande la varianza. No, porque cuando sube la P, baja la Q, ¿no? Como están en función, entonces podemos ir haciendo, entonces, bueno, no, la verdad es que creo que es 0.24. No, me da punto siempre. Entonces, este de acá, créanme que es el escenario de máxima varianza, ¿sí? Y que además, pues también, pues es como echar un volado, ¿no? Cuando no sabemos qué vamos a ir a encontrar a campo, ¿no? Por ejemplo, de que yo no sé cuál es la probabilidad de éxito de la pregunta que estoy haciendo. Imagínense, estamos en las votaciones, ¿no? No sé, entonces, esto es casi como tirar un volado y yo puedo asumir el 0.5 y además estoy asumiendo un escenario de máxima varianza. ¿Y por qué yo quiero un escenario de máxima varianza? Porque si yo puedo controlar eso y decir que estoy haciendo estas estimaciones para la varianza máxima, estoy siendo lo que se llama conservador en términos estadísticos y yo puedo decir, bueno, me estoy curando en salud y estoy dando cuenta de la máxima varianza de las respuestas que pueden venir del campo, ¿no? Entonces, si ustedes revisan muchos manuales de metodología, cuando calculan el tamaño de la muestra, casi siempre, y a veces algunos son más explícitos que otros acerca de estos valores de P y Q, algunos solo dicen, si usted no sabe, póngale 0.5, ¿no? No dicen muy bien por qué,
pero es por esto, ¿no? Por el escenario de máxima varianza, donde yo estoy asumiendo, bueno, entonces con esto ya me estoy curando en salud y me estoy preparando para lo que venga en campo cuando yo estoy haciendo una investigación sobre una binomial, ¿no? Entonces, si ustedes ven, los elementos cambian tanto si yo estoy haciendo una investigación sobre una variable cuantitativa o una variable binomial, si lo estoy haciendo para una sola estimación o si lo estoy haciendo para una diferencia de medias o de proporciones, ¿no? Las fórmulas van cambiando un poco, ¿no? Entonces, y ustedes van a ir viendo que entre más complejas son las operaciones que nosotros queremos hacer, pues la muestra también se va volviendo más grande, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a lanzar mi votación para ver si todo esto que les dije les quedó claro, ¿no? De la fórmula y todo esto. Realmente a mí me gusta mucho ese apartado 3.9 de Mendelhall, es muy, muy intuitivo y va pasito a pasito. Les recomiendo mucho que le den una ojeada, ¿no? Si algún día ustedes quieren hacer su investigación. Lastimosamente, las condiciones no se nos dan, pero sí hemos en otras ocasiones diseñado nuestras pequeñas encuestas en la facultad, ¿no? De decir, cuántos necesitamos, a cuántos necesitamos entrevistar. Nada de sondeos, no. ¿Cuántos necesitamos de cada carrera? Pensando que la carrera es un estrato. ¿Cuántos? Un año sí lo hicimos, pero después no lo pudimos aplicar el cuestionario, pero ya teníamos hecho todo el diseño muestral. Estuvo bien padre, pero ahorita es un poco más complicado, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo también para que esto quede un poquito más claro, ¿no? Voy a poner acá el PowerPoint en lo que también busco. Entonces ahí tenemos a un sociólogo o una socióloga que quiere investigar sobre la pobreza en México, ¿no? Ustedes saben, ese tema tan tremendo y que seguramente hoy también, ante la crisis económica, pues multiplicaremos los esfuerzos, los pobretólogos, para el estudio de la pobreza, aunque la pobreza no nos guste tanto. Me gusta más la desigualdad que la pobreza. Bueno, entonces, ¿qué necesitaría? Fíjense bien esto, ¿no? Que dice, el sociólogo quiere hacer una investigación sobre la pobreza en México y qué tamaño de muestra requiere si quiere que su estimación esté dentro del 0.04 de la proporción real con una probabilidad o con un nivel de confianza de 0.95, ¿no? Entonces, y es como interesante porque si ustedes se fijan, ahorita el tamaño de la muestra no tiene que ver con el tamaño de la población, ¿sí? Estas fórmulas que estamos viendo ahorita funcionan para lo que se llama poblaciones infinitas. Tú me vas a decir, ¿cómo? O sea, la gente se puede contar, ¿cómo que es infinito? Infinitas o que no conocemos, ¿no? O que son muy grandes, ¿no? Entonces, aquí ya les puse incluso qué es el B, me voy a robar esto y me lo voy a llevar para nuestro Excelito, si lo encuentro, porque ha pasado tanto tiempo. Ay, ahí está. Y hoy me voy para acá. He perdido mis habilidades multitask del Zoom con mi descanso. Ando más lentita. Ya está, antes yo ya era una con el Zoom. Además algo le cambiaron, como que mi disposición de las ventanas anda ya ando medio norteada con eso.
acá creo que es aquí. Hoy sí, voy a hacer una nueva pestañita y ya le voy a poner aquí en adelante. Ahí. Y vamos a poner el tamaño de la muestra. Ya para las fórmulas que ustedes están acostumbrados, esto va a ser un paseo por el parque. Ahí están mis datos. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y me voy a traer mi imagen. Ahí está. Ya tenemos nuestro tamaño de la muestra. Entonces hoy esto sale bastante rápido, ¿no? Es encontrar el numerador y el denominador, ¿no? El denominador entonces, si ustedes ven todo esto ya está cuadrado, yo aquí ya le puse el punto 25, porque si ustedes ven no tengo información sobre P, no tengo información sobre Q, entonces voy a asumir ese escenario de máxima varianza y yo sé que punto 5 por punto 5 es punto 25, entonces incluso lo podemos escribir así. Entonces voy a escribir acá lo que va siendo mi numerador, mi denominador. En mi numerador va a ir punto 25 por, aquí va con comas, ¿verdad? Punto 25 por 1,96. Eso es punto 49, ¿no? Pero, espérense, lo tengo que, no lo elevé al cuadrado. Voy a multiplicarlo de nuevo porque nunca encuentro el cosito ese. Ahí está. Y el denominador sería ese 4% que yo no quiero equivocar. Imagínense equivocarse en la tasa de pobreza más del 5%, ¿no? Las implicaciones que tendría eso. Entonces, no les mandé el link, ¿verdad? Soy lo peor. Ya lo envié yo. Ya lo mandó Mariana. Muy bien. Y entonces voy a poner mi 0.04 por 0.04. Ahí está. Porque va en comas. Y entonces ya puedo hacer que mi n sea igual o mayor que estas dos. Que esta... Ahí está. Entonces tenemos como resultado 600.25 encuestas que tendríamos que hacer nosotros, 600.25, lo cual, o sea, no, yo no puedo hacer un cuarto de encuesta, ¿no? Entonces vamos a decir que tiene que ser 101, ¿no? Vamos a campo y al menos tendríamos que tener 601 encuestas, ¿no? Y entonces esta es la fórmula, ¿no? Esta es una fórmula que proviene justo de un despeje, ¿no? Si nosotros pensáramos nuestro, y le voy a poner acá,
nosotros podríamos pensar que este era nuestro margen de error. ¿Se acuerdan? Era nuestro margen, el que sumábamos y restábamos a nuestro, a nuestro X bar, a nuestro P gorrito, ¿no? Y decíamos que era 1.96 por el error, esto de acá es el error estándar, ¿no? Y dentro del error estándar viene la n, ¿no? Entonces nosotros podríamos despejar la n de acá, ¿no? Nosotros obtenemos esto acá y después despejamos la n, digamos, este es otro proceso que podríamos hacer si no tuviéramos nosotros ya la fórmula completamente despejada, tal como Mendel nos las ha dado, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos despejando la n acá y entonces yo digo, bueno, al menos, o sea, yo lo máximo que estoy dispuesto a pasar es esto, ¿no? Y entonces puedo hacer el despeje, que es un despeje con cierta particularidad porque es una desigualdad, y entonces nosotros ya calculamos, ¿no? Y si ven, el resultado es igual, no más que yo el despeje lo hice ya una vez que tenía todos los datos. Entonces aquí esto se tiene que elevar para poder, entonces, ¿porque hay tantos cuadrados en la fórmula? Porque nosotros vemos acá que hay una raíz cuadrada, entonces para poder despejar esta n vamos a tener que elevar al cuadrado. Por eso esta fórmula tiene tantos elementos al cuadrado. Y aquí es donde ustedes tienen que tener más cuidado porque mucha gente pues se eleva ahí, elevar alguno de los elementos al cuadrado. Y al despejar pues tenemos este valor, ¿no? Aquí este es mi valor de z, ¿no? Acá este es la raíz de mi varianza en el escenario de máxima varianza y aquí la b, ¿no? Y todavía esto lo tenemos que elevar más al cuadrado, entonces por eso ya nos queda la fórmula, ¿no? Porque aquí está con la raíz, ¿no? Entonces ya al poderlo elevar al cuadrado, entonces ya podemos despejar y esto nos queda que la n tiene que ser mayor o igual a 24.5 al cuadrado, que son 600.25 encuestas. Voy a lanzar de nuevo, acá tengo algo en el chat, me parece. Ay, Mariano. De nuevo voy a lanzar acá mi encuesta antes de que nos vayamos a receso para ver si hay alguna duda sobre estos elementos. Me faltan 4 votos. Bueno, hay 2 personas que no han estado votando. Ahí está. Antes de irnos al receso, quiero que veamos rápidamente un poquito cómo, cómo se ve esta parte del diseño muestral, por ejemplo, en ENOE. Déjenme buscar aquí. Lo tengo acá. Por ejemplo, si ustedes se van por ejemplo, la ENOE, que es una encuesta que nosotros hemos trabajado, bueno, ustedes van a ver que siempre en la documentación hay una parte de metodología. Aquí en este caso se llama cómo se hace el ENOE, en otras encuestas van a encontrar que se llama realmente diseño muestral. Y en este archivito ustedes van a encontrar de cómo es un PDF bien bonito. La verdad es que el ENOE
la ENIG, son las encuestas que tienen mejor documentación. Entonces, ustedes van a ver, aquí está la organización operativa de la encuesta, el diseño conceptual, que es bien importante siempre, de qué es, de cómo pasé del concepto a los indicadores, y el diseño estadístico, ¿no? Y entonces acá está, si ustedes ven, todo esto es el diseño muestral. Entonces empiezan con la población objetivo, cobertura geográfica, el marco, el tamaño, la asignación de la muestra, la selección misma de la muestra y ya otros elementos, ¿no? Entonces, si ustedes se van al tamaño de la muestra, si ustedes ven esta fórmula, ya no suena tan rara, ¿no? En el caso del ENOE, uno de los indicadores más importantes con el que se trabaja, ellos toman la tasa de desempleo abierto, que es una tasa muy chiquita, porque a veces ha llegado a ser hasta el 2%. Entonces, esa es como la que utilizan para querer hacer todos estos elementos, ¿no? Y si ustedes ven, aquí está el Z, ¿no? Aquí el B de nosotros, ellos le llaman R, aquí está. Entonces, ustedes ven, esto se parece mucho, ¿no? Pero tiene otros elementos, porque, por ejemplo, ustedes van a ver aquí que tienen la tasa de no respuesta máxima aspirada, la tasa neta de partida. O sea, hay otros elementos acá que están dentro de esta fórmula porque ya es otro tipo de diseño, ¿no? Pero si ustedes ya lo ven, ya no aparece algo como tan terrible, ¿no? Porque ustedes dicen, ah, sí, claro, porque esto es por la confiabilidad. O sea, yo aquí estoy haciendo algún elemento que tenga que ver con el indicador que estoy obteniendo, ¿no? Listo. Entonces, volvemos a las 6:10. Vamos a tomarnos un pequeño recesito y volvemos a las 6:10. Les voy a poner la musiquita. Voy a pausar la grabación. Bueno, vamos a continuar. Perdón ahí que me equivoqué de lista. Bueno, hay los chicos de nuevo ingreso que están en el grupo de tutorías también tienen su lista. Y creo que tenían otro mood cuando lo hicieron. No era para receso, sino era para que se imaginaran que se iban de fiesta. Entonces, por ahí la diferencia, ¿no? No es tanto generacional, sino era la dinámica era diferente. Era un, en fin. Bueno, Gisela preguntaba si ya nos habían compartido cuál documento. No sé a cuál documento te refieres. Si es al del ENOE, con gusto, pero este es como solo un ejemplo para que ustedes vieran que ya pueden revisar también la parte del diseño muestral, que es una cosa que también se tiene que describir cuando ustedes están haciendo algún análisis y están utilizando la fuente. Es muy bueno que ustedes se vayan y revisen esta parte del diseño muestral, ¿no? Y de cómo se establecieron los estratos y cómo, porque esto nos va a dar idea de hasta dónde podemos hacer cruces de información, es decir, si, o sea, probablemente pues ustedes no podrían utilizar, si no ha sido diseñado para eso, porque ese es, al ser el muestreo tan, eh, el muestreo aleatorio simple es tan costoso, ¿no? Es muy costoso, entonces tenemos que irnos a otros tipos de muestreo, pero pues sí tienen sus bemoles y tienen pues sus límites, ¿no? Y entonces a veces queremos utilizar las fuentes para lo que no son. Uno de los errores que es como muy común es que ustedes, solo porque ven que hay una variable en la base de datos, piensan que ya se puede hablar de esa variable y no necesariamente es así, ¿no? Hay que revisar muy bien y revisar estos elementos. Bueno, otro elemento que les iba a comentar es que, bueno, este ejercicio que nosotros hicimos ahorita, como yo les decía, pues no toma en cuenta el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas
algunos elementos del tamaño de la muestra, ¿no? Ustedes dirán, ah, siempre, o sea, nuestra lógica estadística es diferente de la lógica de cuando nosotros estamos desde el punto de vista de quien hace el proyecto. Entonces, desde el punto de vista estadístico, una muestra nunca es demasiado grande. O sea, todas las cosas que nosotros hemos ido estudiando, siempre dice, en tanto n tiende al infinito. Entonces, tenemos la idea de que siempre una muestra es lo grande es mejor, ¿no? Y en realidad una muestra muy grande sí, puede ser un desperdicio de recursos, materiales. O sea, imagínense que ustedes hagan una muestra grandísima, o sea, sí puede ser, o sea, imagínense si ustedes están ahorita en el INEGI con los recortes, o sea, chido, si queremos hacer una muestra grande, pero hay que tomar en cuenta que es muy costoso, ¿no? Una muestra demasiado pequeña también puede llegar a ser un desperdicio de esfuerzo. Si ustedes hacen una encuesta muy chiquita, a veces es como, ¿para qué van a campo? ¿No? Es la verdad, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar que utilizan muestras muy chiquitas y no encuentran elementos estadísticamente significativos cuando ustedes están haciendo las inferencias. ¿A qué me refiero? Les queda intervalos de confianza sumamente grandes. Entonces hay que modularnos por ahí, ¿no? Y cuando nosotros además estamos en este mood de querer tener un tamaño de la muestra muy eficiente, podemos considerar que estamos partiendo de poblaciones que ya no son infinitas, sino que son finitas. Cuando nosotros estamos haciendo estimaciones cuando nosotros sabemos el tamaño de la población objetivo que estamos estudiando, podemos hacer correcciones. Y este factor de acá se llama factor de corrección para las muestras finitas. Déjenme. Y decía, no me sale el lapicito y es porque no lo he puesto acá. Este de acá es ese factor. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? El error estándar, ¿no? Es sigma entre la raíz de n. Eso es algo que ya sabíamos, ¿no? Esto es algo que ya conocemos muy bien, ¿no? Y podemos corregir esto si nosotros estamos haciendo estimaciones y incluir este factor de corrección. Si ustedes se fijan ya acá, nosotros estamos viendo que este valor siempre va a ser, si nuestro tamaño de la muestra es más de 1, si al menos le preguntamos más allá de alguna persona, este valor va a ser menor que 1, ¿no? Porque el numerador va a ser siempre más chiquito que el denominador, ¿no? Y si nosotros entonces, si pensamos que el error muestral se puede escribir así, podemos irnos a como nosotros hacíamos nuestros intervalos de confianza, ¿no? Y volver a despejar nuestra n, ¿no? Entonces ya acá, esto sería lo que nosotros sumaríamos y restáramos, y si nosotros despejamos nuestra n, nos quedaría de esta forma, ¿no? Partimos de la estimación por intervalo de nuevo y podemos despejar esta n de acá, es un poco diferente y nos da acá. Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio y vamos a ver cuándo es útil esta corrección y cuándo no, ¿sí? Vamos a irnos de nuevo a nuestro Excelito. Hoy sí, al Excelito de Google, no al Excel, al Excelito de Google. Y bueno, ¿no? Veamos que el sociólogo creo que le puse mal la tilde a sociólogo, sociólogo o socióloga quiere estudiar México, ¿no? Nosotros sabemos además que la pobreza se mide a nivel de hogar. Más o menos, México tiene 38 millones de hogares, ¿no? Entonces, veamos si, ¿qué haría esta corrección en este caso, ¿no? Es una muestra muy grande, ¿no? Ahí está. Voy a subir acá. Mi fórmula.
que les acabo de enseñar. Ah, espérense, porque ahorita solo la vimos para el tamaño. Me salté una diapositiva muy importante. Aquí está. Este ya es para, esta era para la Mew, esta no está en Mendelhall, así que copienle, sacan el screenshot, esta no está en Mendelhall, esta solo está este solo está aquí. Y este es para Mew, ¿no? Cuando estamos con Q, también podemos hacer lo mismo, ¿no? Aquí, como anduve copiándome las fórmulas de otros lados, aquí esto es alfa, si ustedes quieren, el z de alfa medios, ahí está, y quedaría de esta manera, igual en el despeje, ¿no? Entonces, esta es para cuando tenemos el tamaño de la población que estamos estudiando, ¿no? A veces la sabemos, a veces no. Y cuando la sabemos, esto puede resultar en cierto ahorro en el tamaño de la muestra, lo cual es sumamente importante cuando, pues cuando nosotros estamos pagando la encuesta, ¿no? Básicamente. Si tuviéramos un presupuesto ilimitado, pues no nos importa la corrección, pero normalmente no. Entonces, vamos a trabajar con esta y hoy sí, vuelvo para acá. Y hoy sí meto mi ahí está. Entonces, hoy es esta fórmula un poco más dramática, ¿no? Voy a poner aquí a un ladito para poder trabajar aquí claramente. Y entonces yo veo que mi n va a tener un numerador y un denominador de nuevo. Hoy es un poco más compleja, pero no es nada que no podamos utilizar, ¿no? Entonces, en mi numerador voy a poner el tamaño de la población. Acuérdense que la N mayúscula refiere al tamaño de la población. Y entonces voy a decir 38 millones, que son ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, por 1,96 por 1,96 por mi escenario de máxima varianza, que entonces yo asumo que la Q es 0.5 y la P también es 0.5. Y en mi denominador voy a poner de nuevo mi B al cuadrado, que es 0,04 por 0,04 por mi tamaño de la población, que son 38 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, más, de nuevo, el 1.96, el 1,96 por 1,96 por 0,5 por 0,5. Ahí está, no le puse el igual, entonces no me lo lee como operación. Y ya puedo ver cuánto me quedaría este tamaño de la muestra. Haciendo esta división. Creo que algo puse mal acá. Es el 0.05. Ah, sí. Ahí está. Ahí está.
Entonces, ya no necesito 600.25, sino 600.24. O sea, aquí la corrección, cuando ustedes tienen poblaciones muy grandes, pues la corrección no hace nada. Entonces, si ustedes están estudiando todo México, o sea, sí podríamos asumir, ¿no? Que es una población infinita por el tamaño, esta corrección no tendría mucho sentido. Veamos hoy un caso, digamos, de que, bueno, lo repiensa, ¿no? El investigador, porque dijo, bueno, ¿cómo voy a ir a todo el país, ¿no? A buscar 600 personas completamente aleatorias entre los 38 millones, pues van a necesitar bastante gasolina. Y entonces él dijo, como era su tesis, dijo, esto necesita estar más acotado, y entonces lo repiensa y dice, voy a trabajar con los estudiantes, con las y los estudiantes de la Honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Más o menos, ustedes son como 7,000, contando a los del SUA. Entonces, supongamos que la N entonces es de 7,000. Veamos hoy cómo quedaría. Como soy bien haragana, me voy a copiar esto y solo voy a cambiar los 38 millones por 7,000. Y miren, vemos que en este caso, cuando ya es una población mucho más manejable, como la cantidad de estudiantes de la facultad, pues sí, ya esta corrección sí me ahorra unas 50 encuestas, ¿no? A lo mejor me ahorra un encuestador, ¿no? Entonces, sí podría ser, y esta corrección es importante porque si ustedes ven Z, no cambiamos en los valores de confiabilidad y no cambiamos tampoco el máximo tolerable, ¿no? Solamente estamos corrigiendo porque tenemos claridad del tamaño de la población objetivo, ¿no? Entonces aquí nosotros ya no estaríamos haciendo 600, sino 552. Voy a lanzar de nuevo mi votación para ver si les quedó claro esto del tamaño de la muestra, ¿no? Ahí está. Parece que hay una persona que no vota. ¿Cuándo debemos de hacer las correcciones? Bueno, las correcciones, esta es una corrección cuando nosotros sabemos el tamaño de la población que estamos estudiando, la población objetivo, ¿no? En este caso, si nosotros estudiáramos los hogares de México, sabemos que son 38 millones. Y entonces no es que no es necesario, o sea, lo que nosotros sabemos es que cuando la población que estamos estudiando es muy grande, esta corrección es un poco superflua, porque si ustedes se fijan en el factor de corrección, voy a poner de nuevo mi factor de corrección acá. En el factor de corrección, este valor de acá, cuando n es muy grande, ¿no? Y yo le resto el tamaño de la muestra, pues ya este cociente va a ser muy cercano a 1. Y entonces es como que estuviéramos multiplicando básicamente por 1. Entonces, si n es muy grande, no vale, o sea, no vale la pena hacer la corrección porque pues ya sabemos que este valor va a tender a ser muy cercanito a 1 y entonces pues nos va a dar básicamente los mismos resultados. Pero si n no es tan grande, ¿no? Entonces sí podemos, y nosotros realmente tenemos información muy clara sobre el tamaño de la población que estamos estudiando, entonces podemos hacer la corrección y ahorrarnos un par de encuestas que en términos de la administración de un proyecto estadístico, pues va a resultar bastante interesante porque cualquier cosa que podamos maximizar o hacer más eficiente de los recursos va a ser mejor. Ahora,
O sea, por eso les digo, incluso ustedes lo que podrían hacer es calcular esto primero y si es muy cercano a 1, si es 0.9999, o sea, pues no. Veamos, por ejemplo, cuánto sería acá, ¿no? El factor de corrección para... Pues si ustedes ven, por ejemplo, aquí voy a tomar esta misma n de 552 y ustedes van a ver que no es tan cerquita. Entonces, puede ser n, sería 7000 menos 552, todo eso entre 7000 no, 553 mejor. Ah, sí. Es 0.92, ¿sí? En este caso. Entonces, entre más grande sea la muestra, pues ese factor de corrección va a tender a 1, ¿no? Porque imagínense, a 38 millones le reste 1000, le reste 500, o sea, pues, y lo divida entre 38 millones entre 1, pues me va a dar un valor muy chiquitito, ¿no? Ah, esto me hizo falta sacarle raíz. 0.95. Entonces, no es que, o sea, si ustedes la pueden hacer, si tienen datos y les va a ahorrar, o sea, incluso 2, 3 encuestas, yo creo que vale, ¿no? Pero, o sea, ya para en el caso de 38 millones de hogares, la corrección, o sea, digamos, sí bajó, ¿no? Sí bajó de 625, si ustedes ven, sí disminuye el tamaño de la muestra, pero no disminuye ni siquiera una encuesta. Entonces, no es que no hagamos la corrección, sino que los valores son iguales. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la operación? Pero si ustedes tienen la información y quieren tener como más seguridad de que tienen el tamaño más eficiente de las encuestas, pues hagan las correcciones cuando ustedes tienen los datos. Ahora, muchas veces no estamos estudiando poblaciones que sepamos cuántas hay, ¿no? Y lo interesante es que si ustedes ven, o sea, las fórmulas que nosotros utilizamos aquí al inicio, o sea, si vemos, nos dan valores que funcionan para cualquier tamaño de población porque no estamos haciendo la corrección, porque no estamos bajo el supuesto que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Y en este caso, acá, cuando hacemos la corrección, pues sí es interesante que tengamos ese valor, ¿no? Pero no siempre está disponible, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna duda o si con esto, Gisira, ya te quedó un poco más claro. Listo. Bueno, estos últimos 15 minutos lo vamos a utilizar para leer la guía que ya está en el Classroom. Yo me tengo que poner de acuerdo con las profesoras para ver cómo vamos a hacer para solicitar estos trabajos y lo vamos a hacer por Classroom, porque como va a ser en grupo, ¿no? El trabajo es en grupo, de preferencia entre 2 o 3, ¿no? En la mañana me preguntaban si podían ser 4 y les dije que entonces van a tener que trabajar más, ¿no? Y que lo pensaran. Para el viernes, si ya pueden tener el listado de los grupos, estaría súper bien si ustedes ya saben si van a trabajar con alguien o si van a trabajar individual, para que nosotros ya nos vayamos organizando, porque yo espero que digamos, las clases prácticas acaben esta semana y la siguiente, para que terminemos con la parte de ya el viernes vamos a terminar con lo que nos hacía falta de R
de la guía que estábamos trabajando, que nos quedamos en las varianzas, ¿no? Y si podemos, vamos a avanzar hacia la ANOVA y ya luego el modelo de regresión lineal. Ya todo lo demás que lo vamos a ver directamente en el programa, viendo los outputs, ¿no? Y entonces ya podemos trabajar muy bien con esto. Vamos a trabajar con la base de datos del INCO, ¿no? Que es una base de los 32 estados con las que hemos estado trabajando. Por ahí les puse también un ejercicio en alguna ocasión y entonces acá ustedes la pueden descargar, ¿no? Está en Excel, por si ustedes no se sienten muy acá con el R, pueden hacerlo fácilmente en Excel o a mano, porque son 32 estados, entonces no va a haber ningún problema. E incluso si ustedes deciden después hacerlo en Excel, para los que trabajen con Excel podemos darles un tutorial cortísimo, pero sí tendría que ser en Excel, no en Google, porque el Google tiene también complemento de datos. Mariana, tú que eres de la nueva generación, el Excel de Google tiene complemento de datos. Y Mariana dice, ¿verdad que no? Tiene que ser en Excel, porque Excel sí permite incluso calcular modelos de regresión lineal. Pero bueno, entonces, como ya sabemos, este es un documento que lo que ellos hacen es operacionalizar un gran concepto que es la competitividad en un montón de indicadores, ¿no? Pero ustedes no necesitan quedarse con el tema de la competitividad. O sea, ahí hay más de 100 indicadores. Ustedes pueden escoger de 2 a 3 variables que les inviten a reflexionar sobre la realidad de las entidades federativas de su país o del país en que residen, en el caso de que no son mexicanos, ¿no? Si ustedes van a trabajar con 4, van a necesitar entonces hacer aquí 5 variables y acá donde les digo que escojan 2 pruebas, van a tener que elegir 3, ¿sí? ¿Qué tiene que traer el trabajo, no? Tiene que traer 5 partes, tiene que ser un documento de Word así bonito, leíble, o sea, aplicado, ¿no? Como que si ustedes lo van a presentar como informe en algún trabajo, ¿no? Y tiene que tener una introducción. En la introducción ustedes tienen que justificar por qué esas variables, ¿no? No voy a ser tan estricta por las condiciones en las que estamos viviendo, porque normalmente yo aquí pido un poquito de revisión de literatura o marco teórico sobre las variables que ustedes están utilizando, o sea, o el concepto que ustedes están operacionalizando en algún indicador. Pero en este caso, pues, con que ustedes introduzcan muy bien por qué ustedes van a tener que elegir una variable dependiente y variables independientes, ¿no? Luego van a tener que describir la fuente de información, ¿no? De nuevo, ahí van a revisar los materiales del INCO, la descripción de las variables, de la variable dependiente, las unidades de medidas, ahí revisan muy bien cómo es que el Instituto Mexicano de la Competitividad lo utilizó, y ahí a veces vienen notas metodológicas que pueden ser relevantes, ¿no? Y luego tienen que hacer un pequeño análisis bivariado. Aquí les puse un scatterplot porque la mayor parte de estas variables son cuantitativas. Ustedes, si no, tendrían que hacer un pequeño análisis bivariado ad hoc para una variable no cuantitativa. Por ejemplo, si utilizan regiones, por ejemplo, tendrían la variable dependiente a lo largo de las regiones, ¿no? De los estados. Ahí los vamos a ir guiando, ¿no? La idea es que trabajemos en clase buena parte de los cálculos. Hay cosas que ustedes las van a tener que trabajar quizás un poquito afuerita, ¿no? A lo mejor la descripción de la fuente, la introducción las pueden hacer más asincrónico, pero que ustedes sí estén trabajando, y por eso es importante que ya el viernes nos den los grupos para que ya nosotros ya tengamos bien armado para las siguientes clases, los Zoom, ir armando las salitas para que ustedes trabajen, y como ustedes ya saben y hemos trabajado en el semestre, nosotros vamos a pasar por ahí, vamos a preguntar qué estás haciendo, decirle, no, bueno, es que eso se puede, eso sí se puede, y así, ¿no? Para que ustedes tengan ayuda a lo largo del trabajo. O sea, que vale el 40% de la nota, pero no están solos, y además lo van a hacer en grupo. Y después ya viene lo bueno, que es la parte de la inferencia, ¿no? Entonces, van a tener que hacer un intervalo de confianza para su variable principal, por lo tanto, su variable principal tiene que ser una variable
que sea completamente cuantitativa o una binomial. Y luego van a elegir alguna de estas de acuerdo a la información que ustedes tienen y las variables que tienen. Entonces, dependiendo de eso, van a poder hacer algunas o no. Ustedes tienen que discernir también cuáles pruebas le quedan a su problema, ¿no? Y ya, ¿no? Ya casi estamos afuera, muchachos. Estas últimas clases las van a sentir así porque van a ser como en talleres, ni las van a sentir, ¿no? Y pues ya no van a haber guías porque vamos a estar haciendo esto, ¿sí? ¿Les parece? ¿Hay alguien que tiene alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, este documento los puse ahí. También la rúbrica, cuando ya veamos por qué medio lo van a entregar, vamos a establecerlo. El plagio, soy completamente intolerante. Si ustedes van a revisar literatura, por favor citen. Si encuentro plagio, es 0. Si encuentro dos trabajos iguales, 0, ¿no? Ahí no me tocó el corazón, ¿sí? Para lo demás podré ser un poco más sentimental, pero para el plagio, 0, ¿sí? Si hacen alguna prueba, algún gráfico y no lo describen, para mí es como que no existe, no se va a calificar. O sea, no, por más que sea un gráfico hermoso y les quedó bonito, pero si no lo mencionan ni siquiera en un parrafito de para qué y qué es lo que están viendo en ese gráfico y por qué es relevante ese gráfico, para mí no existe, ¿no? Entonces, pues elijan muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que van a presentar, ¿no? Y ya, eso sería, muchachos. Y muchachas. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces acabaríamos la sesión. Acá lean muy bien, por favor, esto y para que si tienen alguna duda también las podamos saldar. Vayan bajando esa base de datos, vayan conociéndola porque va a ser su amiga de todo enero. Ahí está. Entre más rápido terminen este trabajo, más rápido salen de esta materia, ¿no? Y más rápido ya se van preparando para el siguiente semestre. Listo, entonces, si nadie tiene ningún comentario ni nada, me alegra mucho verlos con bien, que casi todos se han conectado y nos seguimos viendo en la próxima sesión. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós. Chao. Luego, gracias. Gracias. Gracias.